comenzar entonces con el webinar que tenemos programado para el día de hoy. Yo soy Juan José Pujol, estoy a cargo de la gerencia de consultoría de Interop Latinoamérica y hemos tratado de recopilar en este webinar algunos de los temas relacionados con la administración de espacio en un servidor de Analytic Exchange y repasar con ustedes dónde se almacenan tablas y archivos en el servidor, cómo hay algunas opciones para compartir tablas pesadas que tengan que ser usadas por más de un usuario, por más de un proceso y ahorrar algo de tiempo y espacio, y las facilidades que tiene Analytic Exchange para eliminar tablas y archivos que ya no sean necesarios y liberar espacio en el servidor. Antes de comenzar con cada uno de los temas, nosotros vamos a grabar este webinar como para que después lo podamos compartir para que accedan nuevamente a verlos y a los participantes les vamos a enviar adicionalmente el PDF de esta presentación para que les sirva de ayuda en el trabajo de su Analytic Exchange en particular. Pueden ir haciendo preguntas a través del chat, nosotros las vamos a ir compilando para al final hacer una ronda de respuestas, de forma de no interrumpir un poco la presentación y que a lo mejor muchas veces las preguntas se responden un poquito más adelante en la presentación y revisamos las cosas que queden pendientes. Quizá ustedes tengan también preguntas específicas si han tenido o tienen algún problema en su instalación de AX. Les sugeriría que esas después las canalicemos a través de nuestra casilla de soporte para concentrarnos acá un poco en lo que es la generalidad del funcionamiento de AX. El primer tema que vamos a ver es dónde se guardan las tablas y archivos que se necesitan o se generan dentro de un servidor AX. Tablas y archivos pueden generarse o guardarse en el servidor AX en base a que han sido importadas a través del cliente AX o han sido importadas desde un cliente con acceso web o son tablas que se han generado como resultados de la ejecución de un analítico en el servidor. Y también hay algunas tablas que se guardan en el servidor y que se generan desde una CL Analytics si trabajamos con tablas que originalmente estaban en el servidor. Estos son los puntos que vamos a ir cubriendo en esta presentación. El servidor AX cuando se instala crea una serie de carpetas y elementos en donde va a hacerse el almacenamiento de tablas y archivos. Ustedes saben que el AX tiene una base de datos en donde guarda metadata e información y archivos. Eso puede ser una base de datos PostgreSQL u Oracle que se instala al momento de hacer la instalación de AX y que puede estar instalada en el mismo servidor o en un servidor separado de base de datos. De hecho, si son bases de datos Oracle, la recomendación es que Oracle esté instalado en un servidor separado de administración de base de datos para que evitar consumo de recursos en el servidor. PostgreSQL, que es una base de datos más liviana, en ese caso se aconseja que esté instalada en el mismo servidor de AX para facilitar la conexión. ¿Qué es lo que se almacena en la base de datos de AX? Todos los proyectos de ACL que ustedes suben a la X para su ejecución y su trabajo en el servidor, se almacenan en la base de datos. No quedan expuestos en una carpeta del servidor, sino que quedan guardados en la base de datos. Y lo mismo, cualquier archivo que no sea un .fil, uno de nuestros tradicionales archivos .fil generados por comandos de ACL, esos archivos se guardan también dentro de la base de datos. Esto se guarda como objetos dentro de la base de datos, o sea, no están visibles
en forma directa, y en la estructura de la base de datos hay tablas que apuntan a estos elementos para poder mostrarlos y para poder acceder a ellos cuando hacemos comandos desde los clientes de AX para poder trabajar con proyectos o con estos archivos. Hay adicionalmente unas carpetas de datos en el servidor que están definidas automáticamente por AX cuando se instala, y en esas carpetas sí se guardan los archivos .fil. Obviamente por el volumen que normalmente pueden tener estos archivos, no se guardan en la base de datos, sino que se guardan en una carpeta física tradicional del servidor. Los archivos .fil, lo único que se guardan, vamos a verlo después en un ratito cuando nos vamos a conectar nosotros a un servidor AX para que vean esto por detrás de lo que se ve normalmente desde el cliente. Estos archivos se siguen guardando como archivos planos, no tienen la extensión .fil y no tienen el nombre de los archivos .fil con lo que ustedes generan, sino que tiene un nombre asignado por AX, y AX sabe la relación entre el nombre real de un archivo y este archivo físico que está guardado. Esto es un poco genérico, esto lo vamos a ver enseguida con mucho más detalle, ¿sí? Podría haber en el servidor también otras carpetas que los usuarios definan, que un administrador defina y que comparta para que eventualmente pueda haber carpetas compartidas con usuarios externos, o que el propio servidor pudiera leer en esas carpetas otro tipo de archivos que no se generaran dentro de AX. Podrían ser archivos que provengan de otras aplicaciones, que alguien los descargue con otro mecanismo, o que se descarguen automáticamente, o que otras aplicaciones dejen en esas carpetas para que después los procesos de los analíticos los tomen. Cuando ustedes importan un proyecto ACL al servidor, obviamente que ustedes en el proyecto de ACL han definido en algún script los comandos para que se entienda que hay un analítico para subirlo. No nos vamos a extender hoy en este tema acá, pero hay un comando dentro de un script que identifica que hay un analítico que se puede ejecutar en el servidor. Cuando ustedes importan esto al servidor, seleccionan esto lo hacen a través del cliente de AX, o sea, el analítico está desarrollado con ACL Analytics de todas maneras en la PC, y con el cliente de conexión AX ustedes seleccionan en qué colección y carpeta van a importar el proyecto. Cuando hacen esto, visualizan después ustedes en el cliente que se ha subido un proyecto ACL, queda dentro de la colección y carpeta, dentro de la subcarpeta de proyectos analíticos, con el nombre del proyecto, se conserva el nombre del proyecto ACL, aparece visible el script que está definido como analítico, o los scripts, podría haber más de un script definido como analítico, pero de todas maneras todos los scripts están guardados dentro del proyecto, y se identifica el script que está como analítico, y además todos los formatos de tablas que ustedes tenían definidos dentro del proyecto, esos formatos de tabla quedan disponibles y visibles dentro de esta carpeta de datos, ¿sí? Ahí aparecen todos los formatos de tabla. Estos formatos de tabla además estarían enlazados con archivos .fil que también habrían subido al servidor si es que ustedes hubieran seleccionado, acá en la selección del destino de importación, hay una opción para importar los archivos .fil que ustedes tenían en su PC junto con esto. Si ustedes tienen esta marca puesta como está marcado acá, suben también estos archivos. Esto en el servidor implica que dentro del servidor AX, en la base de datos de AX, sea la base de Oracle o la base de Postgres según esté definido, ahí se va a guardar el proyecto, ahí va a estar guardado el formato de tabla, y si se subió un archivo .fil, ese formato de tabla está enlazado en una carpeta de archivos del servidor, ahí va a estar el .fil
conservado, y el formato de tabla apunta a ese archivo .fil. Entonces, cuando un analítico o un proyecto o del servidor en AX quiere trabajar con uno de estos archivos, ACL tiene guardado en la base de datos el enlace para saber cómo se llama el archivo que ha quedado en la carpeta. Les voy a mostrar esto en un servidor. Yo voy a hacer un cambio acá, me avisan o avisan ustedes si no pueden ver ahora el cambio. Yo voy a pasar a trabajar en un servidor nuestro. Estoy ahora conectado con un servidor de AX que nosotros tenemos para pruebas. Dentro de este servidor, donde está instalado ACL, yo voy a navegar. Este es un servidor de prueba, así que tenemos una sola unidad de disco C. En realidad es conveniente que lo que yo les voy a mostrar esté instalado en una partición separada al disco C, que en el disco C sean solamente ejecutables. Acá es donde está instalado el AX, todos los ejecutables y demás, y hay una carpeta que se llama Data, y dentro de esa carpeta que se llama Data hay un sector que se llama Repositorio. Ahí están los archivos de datos, y todos los archivos de datos que se suben aparecen de esta manera. O sea que si yo subí un archivo .fil, cuando importé un proyecto, ese es uno de los archivos que está acá. ACL le asigna un nombre de 36 caracteres, no tiene extensión, es un archivo plano, y dentro de la base de datos tiene el enlace para identificar cuál de estos archivos corresponde a el archivo que yo haya subido como sueldos pagados o departamentos, ¿sí? Y identifica ACL cómo tiene que ir a abrir este archivo, ¿ok? Estas carpetas que yo les estoy mostrando están definidas en el servidor y se definen a través de la página de configuración de AX, ¿sí? Ahí se define dónde está esto ubicado. Esto se define cuando se hace la instalación, pero eventualmente puede modificarse si es necesario. Voy a pasar nuevamente al servidor. Voy a abrir un navegador. Esta es una pantalla que en realidad yo estoy trabajando en el servidor porque no tengo conexión entre mi PC y el servidor en este momento, pero esto es simplemente una pantalla de conexión en donde el usuario que está definido como administrador de los servicios acá puede acceder a esta pantalla de configuración, y acá pueden ver que está configurado el directorio de transferencia de datos al servidor. Ahí está la dirección en donde está el repositorio, y está la dirección en donde están los archivos .fil que guarda el repositorio, ¿sí? Esto se puede modificar si ustedes hubieran definido una ubicación que queda con poco espacio. Esto es modificable para que apunte a otro lugar de almacenamiento en el mismo servidor o en servidores externos. Si tienen un servidor de administración de archivos, se podría utilizar para trabajar con el guardado de estos archivos si el volumen para ustedes fuera muy importante. Hay un solo directorio posible de definición. ¿Ok? Simplemente acá estoy mostrándoles, para que les quede en la documentación, dónde guardan estos archivos .fil. ¿Okay? No hay una forma directa de abrir uno de estos archivos, ahí solamente es un archivo .fil tradicional. Mirando este directorio de archivos no se sabe a qué corresponde, ¿sí? Ni tiene la metadata como para que ustedes puedan entender cuáles son los campos disponibles. Esto es lo que se sube a través del cliente cuando yo subo un proyecto con analíticos para que queden disponibles en el servidor. Hay otras tablas y otros archivos, quizá estos sean los más importantes y los que nos consumen más espacio, que son los que se generan cuando yo ejecuto un analítico. Entonces, repaso la secuencia de lo que ocurre y ahora se los voy a mostrar con más detalle cuando se ejecuta un analítico. Un analítico, de hecho, se puede ejecutar
manualmente, a pedido de un usuario, ¿sí? Desde el cliente AX o desde el cliente web, uno puede ejecutar un analítico, o el analítico se puede ejecutar en forma automática en base a una programación que hayamos hecho para que se repita la ejecución de un analítico con determinada frecuencia. Lo que ocurre cuando se ejecuta un analítico, en definitiva, es que en el servidor se crea una carpeta física en el servidor, AX copia a esa carpeta el proyecto ACL del analítico que pedimos ejecutar, de esa manera se lleva el analítico y todos los otros scripts que están en el proyecto, y se lleva además los formatos de tabla que están disponibles en esa carpeta del servidor AX. Una vez que está esto en esta carpeta, algo que se llama en AX el motor analítico, esto es la versión de ACL Analytics que está dentro de la X y que va a ser la que va a ejecutar estos scripts de la misma manera que los ejecutaríamos en nuestra PC, ¿sí? O sea, AX tiene adentro un ACL Analytics escondido, digamos, que tiene que ser de la misma versión que aunque ustedes trabajen en el ACL Analytics para crear los scripts, y ese es el que va a ejecutar los scripts. Una vez que se creó esta carpeta física, AX llama a ese ACL Analytics para que ejecute, y en esa carpeta va a trabajar de la misma manera que trabaja en la PC de ustedes, creando archivos temporarios y archivos que puedan ser de resultados, tanto archivos .fil como archivos que ustedes exporten a Excel o cualquier otro tipo de aplicación. Yo diferencio entre archivos temporarios y archivos de resultado, pensando que los archivos de resultados son los que realmente nos interesan conservar cuando se termina la ejecución de un script. Hay muchos archivos temporarios que hacemos porque ordenamos, porque hacemos un resumen y demás. Nosotros en un analítico tenemos que decir cuáles son las tablas y archivos que queremos conservar cuando termine la ejecución del analítico. Todo el resto va a desaparecer del servidor y de hecho, en la medida en que pidamos archivos y tablas que se quieran conservar, los archivos .fil que nosotros pidamos que se conserven, se van a guardar en esa misma carpeta del repositorio de servidor X que les mostré recién, donde están todos los archivos .fil, y el formato de la tabla que generemos como resultado se va a guardar en la base de datos. Cualquier otro archivo que generemos, logs, archivos Excel, archivos de texto, archivos que no sean .fil, van a quedar guardados en la base de datos de AX. Cuando termina la ejecución y AX ha guardado todos los archivos que le hemos pedido en la definición del analítico que conserve, tablas y archivos, esa carpeta temporaria se elimina, con lo cual cualquier otro archivo temporario que tuviéramos se va a eliminar automáticamente en ese momento. Si yo ejemplifico un poquito esto con un gráfico, esta es la situación antes de que se ejecute un analítico. Yo tengo un proyecto en la base de datos guardado, yo lo visualizo por supuesto a través del cliente. En un minuto lo vamos a repetir desde el servidor AX para que ustedes lo vean. Tengo formatos asociados a tablas.fil, eventualmente puedo tener otros archivos relacionados que yo necesite, y entonces, cuando yo pida que se ejecute, dentro de una carpeta de jobs, dentro del servidor, se va a crear una carpeta con un número, le va poniendo números correlativos a la ejecución de cada uno de los analíticos. Ahí va a copiar el proyecto del analítico, el proyecto ACL que contiene el analítico que yo he solicitado, más los scripts, más todos los formatos de tablas que están disponibles, que estarán enlazados a los archivos .fil que están en la carpeta de archivos, y además, si hay archivos físicos que están en la base y que le hemos definido, hay un comando // file que me permite
que un analítico acceda a archivos que están guardados en el área de archivos relacionados. En ese caso, eso es todo lo que se va a armar en la carpeta para que ACL pueda hacer la ejecución, ¿sí? Esta definición de qué archivos necesitamos y qué tablas van a estar, en realidad nosotros la damos en un analítico. Nosotros tenemos acá definido unos comandos /result, que son los que nos permiten decirle al analítico que se va a ejecutar en AX, qué son las cosas que queremos conservar como resultados cuando termine la ejecución. Hay un /result para pedirle que nos deje guardado el log, que si no, no lo dejaría guardado. Hay unos /result table para dejar tablas de ACL que nosotros hayamos generado, y hay otros comandos /result file para guardar archivos que no sean .fil, y esos van a quedar guardados en la base de datos, ¿sí? Ustedes saben que, o por la duda lo repasamos, cada conjunto de tablas y archivos de resultados que se generen en cada ejecución va a estar generando, en este caso que estamos mostrándoles acá, una tabla que se llama productos no en maestro, en cada ejecución de J1. ACL en su base de datos va a saber esa tabla productos no en maestro, en cuál de las ejecuciones del analítico se generó, y como cada archivo .fil lo guarda con un nombre ficticio de 36 caracteres, va a saber exactamente cuál es el archivo .fil que tiene que localizar cuando pidamos ver un resultado de una tabla que se llama productos no en maestro, y según en cuál de las ejecuciones del analítico. Acá hay un ejemplo que muestra como que hay unas carpetas de resultados. Esto es de una versión anterior de ACL, ahora esto se visualiza distinto en el cliente, pero de todas maneras está identificado cuáles son los resultados de un analítico que se ejecutó en cada fecha. Podría haber inclusive más de una ejecución en cada fecha, y los identifica separados, y los archivos y tablas que hemos pedido que se conserven, ¿sí? De hecho, después de la ejecución, cuando terminó la ejecución de un analítico y antes que AX haya completado y cierre la ejecución, tendríamos esta situación. Ahí en la carpeta con el número de job que se ha ejecutado, está el analítico y el proyecto de ACL que se ejecutó, que generó, en este caso, ahí 3 archivos .fil de salida, y un archivo que puede ser un archivo Excel o un archivo .txt, que podemos generar con el comando exportar. Y entonces, cuando esto termina, antes de dar por cerrado la ejecución, AX hace un almacenamiento de las cosas que le hayamos pedido como resultado. Si hay un comando /result table y hemos generado una tabla de ACL con ese nombre, ACL va a copiar ese archivo .fil a la carpeta del repositorio donde guarda los .fil, va a guardar el formato de tabla dentro del proyecto, y esa tabla entonces va a quedar disponible como resultados. Si hay archivos y le hemos pedido, que hemos generado, y le hemos pedido que los queremos guardar con el /result file o el /result log, esos archivos ACL los va a ir a guardar en la base de datos, ¿sí?, como archivos relacionados, o el log queda como parte de la ejecución del proyecto. Y habría una opción adicional, y es que haya algún archivo .fil que hayamos definido en un comando /data. Esta es una opción distinta a la de result table, que permite que el archivo .fil se guarde también en la carpeta del repositorio, pero el formato de la tabla quede disponible en la carpeta datos
de la colección donde está el analítico, y eso permitiría que otros analíticos pudieran después acceder a ese archivo para que pudieran correrse controles adicionales o analíticos adicionales sobre ese archivo. No es posible correr analíticos en el servidor que busquen resultados que busquen tablas que se han generado como resultados. Sí pueden trabajar sobre tablas que hayan quedado en data, ¿sí? Una vez que ha ocurrido esto, AX elimina completamente la carpeta de ejecución, ¿sí? Voy a mostrarles estos en el servidor. Supongo que ustedes me creen que esto ocurre así, pero de todas maneras no está mal visualizarlo. Primera cosa que les voy a mostrar es que acá dentro de la carpeta data de la organización de carpetas de AX, existe una carpeta que se llama jobs. Dentro de esta carpeta, que en este momento está vacío, en este momento en este servidor no hay ninguna ejecución de ningún analítico. Acá se va a crear la carpeta, entonces vamos a ejecutar AX. Yo voy a correr un analítico muy sencillo y chiquito para que esto no demore mucho, pero quiero mostrarles qué es lo que ocurre acá, ¿sí? Tengo acá en mi área de trabajo un proyecto de ejemplo, ¿sí? Que simplemente va a trabajar con un archivo maestro de productos y un archivo de compras y va a hacer un cruce. En realidad no es muy interesante lo que hace el script, sino que quiero ver que ustedes vean qué es lo que ocurre en el servidor. Así que lo voy a ejecutar, ¿sí? Voy a ejecutar ese analítico. Ahí está en ejecución. Vamos a ir a mostrar qué es lo que ocurre acá. Ahí se creó una carpetita con el número 3336 dentro de los jobs. Esto está en ejecución en este momento. Fíjense que ahí fue a parar el proyecto que yo pedí ejecutar. Siempre aparecen estas carpetas con ese nombre de ACL Project ACL y está el ACL Project AC. Ahí está en ejecución. Se trajo las preferencias de trabajo. Ahí está creando el log y está generando los distintos archivos de proceso que están pedidos acá. No todos estos tienen que conservarse, solamente algunos de estos están pedidos que se conserven. Ahí terminó la ejecución del job, desapareció la carpeta, ¿sí? Ahí no hay más carpetas dentro de job, y si vamos a ver la ejecución, esta ejecución, vamos a pedirle que lo actualice, que no había marcado esto. Ahí terminó la ejecución, y si yo miro los resultados de esta ejecución, me dejó como resultados dos archivos Excel, el log y dos tablas de ACL, que es lo que está pedido dentro del analítico que se ejecute, ¿sí? Que se conserve. Si yo les muestro los scripts que tenemos acá, ahí está el analítico, y en el analítico está pedido que deje el log, que deje esta tabla, que deje esta otra, y que deje cualquier archivo .xls que se hubiera generado durante el proceso del analítico. ¿Ok? ¿Pudieron visualizarlo? ¿Está claro? ¿Sí? Si yo quiero ver los resultados de la ejecución, las cosas que he dejado disponibles como resultados, bueno, recién lo acabo de hacer, pero vamos a hacerlo con más detalle para que ustedes lo vean. Acá en el servidor yo tengo dentro de una colección que se llama Webinar, puedo tener distintas colecciones según los temas, dentro de la carpeta ejemplos, tengo este analítico, tengo este proyecto de ACL con este analítico, y yo si quiero ver las ejecuciones que hubo de este analítico, me paro acá en el analítico, clico en el botón derecho y yo puedo ver los trabajos que se ejecutaron, ¿sí? Si yo hago clic para ver los trabajos que se ejecutaron, puedo ver solamente los del día de hoy, o, esperen que tengo que correr un poquito esto que tengo acá.
Hoy hay una sola ejecución, pero yo podría ver en los últimos 7 días y efectivamente yo estuve jugando con este analítico ayer y los últimos días como ejemplo y hay distintas ejecuciones. Cada una de estas ejecuciones, esta otra, por ejemplo, que es del día de ayer, tiene obviamente los mismos archivos de salida si es que se generaron. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con alguno de estos archivos, simplemente accedo de esta forma y ACL acá identifica que este es el archivo XLS que dejó como resultados de productos no comprados que corresponde a la corrida del día 26 de septiembre a las 22:37. Y si yo de acá hago un clic con un botón derecho para exportarlo o abrirlo, acá yo tendría los resultados de esa corrida que son distintos a los de estas otras corridas. Estos archivos que ustedes ven acá están guardados en la base de datos y cuando yo le pida extraerlos o verlos, ACL los tiene que extraer de la base de datos para abrírmelos en mi PC. Entonces, volvemos. Bueno, esto es lo que les representé aquí. ¿Sí? Aquí es como aparecen los archivos con la lista de cada una de las ejecuciones. Quiero hacer un comentario de dónde quedan los archivos cuando se ejecuta un analítico, porque si yo en los comandos que generan, acá estoy mostrando como ejemplo un export y un extract, pero cualquier comando que genere un archivo .fil, si yo no pongo ninguna ruta definida en el archivo, de dónde lo tiene que guardar, esos archivos quedan en esta carpeta temporaria de ejecución del job y son los archivos que después desaparecen a menos que yo lo haya pedido que queden como resultados. Si yo en cambio pongo una ruta que deje los archivos .fil o los archivos Excel en otra ubicación, o sea, no en la carpeta temporaria de ejecución del job, sino en otras carpetas. Esto es lo mismo que hacemos en ACL Analytics si nosotros queremos dejar archivos fuera de la carpeta donde ejecuta el proyecto y dejarlos en otra carpeta, podemos poner una ruta. Si hacemos esto en un analítico que ejecuta en el servidor, estos archivos se van a guardar en esas carpetas y obviamente cuando se produce la eliminación de la carpeta temporaria, no se eliminan esos archivos, ¿sí? ACL-AX no es que elimina archivo por archivo temporario, sino que elimina la carpeta completa. Así que si yo hubiera guardado un archivo fuera de esa carpeta de ejecución, obviamente que esos archivos no se van a eliminar. Si un archivo lo hubiera puesto adicionalmente en un comando /results, ese archivo se estaría sí conservando en AX cuando termine la ejecución y en realidad estaríamos duplicando ese archivo. Habría quedado un archivo o una tabla guardada en la carpeta donde yo lo dejé y además lo tendría dentro de AX guardado debido al /results que estaría apuntando a un archivo en la carpeta del repositorio, una tabla en la carpeta del repositorio o un archivo en la base de datos, independientemente de que hay otra copia guardada en la carpeta que nosotros definimos. Esto es posible de hacer. Un analítico puede guardar en otras carpetas, en el mismo servidor o inclusive en otros servidores. El único punto importante que hay que tener en cuenta es que el usuario que corre el servicio de AX, no el usuario que pidió la ejecución, sino el usuario que corre los servicios de AX, necesita tener permiso en esas carpetas para poder grabar. Si son carpetas o directorios del mismo servidor, normalmente podría ser que se le haya asignado esos permisos cuando se hizo la instalación. Normalmente cuando se instala X, al usuario que corre los servicios de AX, que no somos los usuarios que nos conectamos, sino es un usuario definido en el servidor para correr los servicios, se le asigna permiso a todas las carpetas del servidor. Si ustedes necesiten que deje cosas en otro servidor,
compartido, a ese usuario hay que darle permiso en los directorios o carpetas o servidores donde tenga que grabar. Otros archivos que querramos tener en la carpeta de archivos relacionados. Estos son archivos Excel o archivos de texto o de algún otro tipo que querramos que ACL lea, importe cuando se ejecute un script. Esos archivos podrían ser ido a buscar algún directorio, alguna carpeta compartida, pero se pueden subir a esta carpeta de archivos relacionados desde el cliente a X. Es muy sencillo, botón derecho en esa carpeta de archivos relacionados que está en cada una de las carpetas de las colecciones de la X, y botón derecho importar, y uno sube cualquier archivo que necesite. Los usuarios que se conectan por intermedio del cliente web también pueden cargar archivos. Si nosotros tenemos clientes web que se conectan no para subir analíticos, sino solamente para ejecutarlos o ver los resultados de las ejecuciones, esta pantalla que aparece acá a la derecha es la que tiene el cliente web y tiene dentro, él también visualiza las colecciones y carpetas y ahí tiene disponible para saber qué archivos están disponibles en esa carpeta de archivos relacionados y puede arrastrar y soltar un archivo para subirlo o puede seleccionar un archivo y subirlo. O sea que si tenemos desarrollado un analítico y el usuario que va a ver resultados antes de correrlo necesita subir un archivo para que se procese, este sería un mecanismo para subir un archivo relacionado que use el analítico. No sé si tienen casos de aplicación de este tipo, pero muchas veces puede haber un archivo Excel que contiene, no sé, un ejemplo, un control sobre proveedores y la lista de los proveedores que queremos controlar la tenemos en un archivo Excel porque provienen de una lista de un muestreo, de una lista de una denuncia, y entonces tenemos hecho un analítico que lee esa tabla y solamente para esos proveedores hace controles, y esta sería una forma fácil de subir un archivo relacionado, ejecutar un control, y que en ese archivo relacionado tuviéramos la lista de proveedores a controlar. ¿Okay? Hay unas últimas tablas que quiero, o sea, que hasta ahora estamos viendo dónde se guardan todos los archivos y tablas que se generan con analíticos o que hemos subido nosotros. Me falta comentarles unas tablas adicionales que pueden guardarse en el servidor y que están relacionados con, con trabajar desde ACL Analytics con tablas que están disponibles en el servidor. Cualquier tabla que haya quedado generada, me estoy refiriendo a una tabla de ACL, que tiene su formato y su archivo .fin en el servidor, que haya quedado generada por un analítico, está disponible para que cualquier usuario desde ACL Analytics en su PC pueda conectarse a esa tabla y trabajar sin necesidad de descargársela a su PC físicamente. Voy a cambiar el servidor para ejemplificar este tema. Yo estoy conectado acá por el cliente. Tanto a estas tablas de ACL que se han generado acá, como a cualquier otra tabla que esté disponible. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá que hay en la biblioteca un proyecto de ACL que tiene unos analíticos que importan periódicamente tablas importantes como la de compras y el maestro de productos, y hemos hecho acá un analítico que corre todos los días e importa desde las bases de datos estas tablas para que queden disponibles. Entonces, si yo necesitara trabajar acá con la tabla de compras, ¿sí? Acá está la información de la última vez que se ejecutó y que trajo esta información. Acá me confirma que el origen de los datos es administrado por Analytics Exchange Servidor, o sea que sabe este formato de tabla donde tiene su archivo. Si yo necesito ahora trabajar con esto en mi ACL Analytics, lo que puedo seleccionar acá
es una opción de exportar esta tabla. Y en mi cuadro de diálogo tengo estas opciones. Bueno, tengo que definir dónde quiero trabajar en mi PC. Esta es una dirección en mi PC para trabajar con esta tabla. Como es una tabla de ACL, la tengo que abrir desde un proyecto ACL. Entonces, esta exportación lo que va a hacer es crear un proyecto ACL en esta carpeta. Me va a descargar el formato de esta tabla para tenerlo abierto en esa carpeta y yo tengo dos opciones. Si marco exportar los archivos de datos, me va a exportar también físicamente el archivo .fil a mi PC y voy a trabajar en mi PC con esa información separada, ¿sí? Aislada del servidor. Si no lo marco, la ventaja es que yo ahora podría trabajar con esa tabla de compras que está en el servidor sin descargármela. Así que voy a mostrarles esa alternativa. Ahí estoy aceptando. Y como pedí trabajar con esa tabla, automáticamente cuando hace la descarga, me exportó. Acá me ha creado un proyecto ACL que tengo en mi PC. Se llama Inventario Compras. Ahí está el enlace a la tabla compras. Fíjense que tiene ahí una indicación de tabla. Este tipo de icono que tiene acá indica que esta tabla no la tengo en mi PC, sino que está física en el servidor. Cuando yo hago doble clic para usarla, tiene que conectarse al servidor. ACL Analytics desde mi PC se va a conectar con el servidor a través de, acá tienen ustedes en el menú, este menú servidor, y ahí están los perfiles del servidor, y ahí está definido cómo ACL Analytics se va a conectar al servidor Analytics Exchange. Esto se genera en forma automática en las PC de ustedes cada vez que tienen ACL Analytics e instalan un cliente y se conectan a la X, les queda automáticamente definido quién es el usuario y una carpeta en el servidor, que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Ustedes pueden o no ingresar acá su contraseña. Si no la ingresan acá, se las va a pedir cada vez que ustedes se quieran conectar a esta tabla, ¿sí? Yo voy a cerrar esto, voy a conectarme, ahí se va a conectar al servidor, se conectó muy rápido, y estoy viendo esta tabla. Esta tabla físicamente está en el servidor, no está en mi PC. Si yo ahora corro un comando sobre esta tabla, por ejemplo, voy a hacer una clasificación por provincia para ver cuántos... esto creo que son datos de compras, y cuántas compras están hechas en cada provincia. Si utilizo nuestro comando tradicional clasificar por provincia y le pido la salida a un archivo, le vamos a poner que este archivo se llame compras por provincia. Como esta tabla de origen está en el servidor, yo tengo acá una opción, un parámetro que se llama local. Si yo marcara, bueno, primera cosa, este comando clasificar se va a ejecutar en el servidor. El trabajo de clasificar o de cualquier comando que ejecute sobre una tabla que está en el servidor, se ejecuta en el servidor, no en mi PC. El resultado, que en este caso es una tabla, un archivo ACL, una tabla ACL que va a tener que generar, si yo marco local, esa tabla queda generada en mi PC, el archivo físico.fil va a quedar en mi PC. En cambio, si yo no marco local, esa tabla física va a quedar en el servidor. Eso es lo que les quiero mostrar. Ahí estoy haciendo una ejecución en el servidor de esta clasificación. Ahí me generó compras por provincia. Acá la tengo abierta, pero si ustedes se fijan, el icono que tiene compras por provincia acá indica que esas tablas están en el servidor. De hecho, veamos las propiedades de esa tabla, y acá me dice que esa tabla se llama compras por provincias.fil y está en esta carpeta del servidor. No está en mi PC. Esta es una carpeta especial en el servidor. Voy a mostrárselas dentro de lo que está instalado por ACL en el servidor. Hay una carpeta dentro de Data. Yo antes les mostré el de repositorio. Esta es uno que se llama ACLSE. Esto quiere decir ACL
server, y si hago doble clic, hay creado automáticamente una carpeta para cada usuario que se dé de alta en el AX Clientes. Acá hay carpetas de usuarios que se dieron de alta en algún minuto dentro del servidor AX. Acá está la mía, y ahí está este archivito .fil que yo acabo de crear a través de usar este comando de ACL en ACL Analytics, trabajando con tablas en el servidor y dejando ese resultado acá. Cada vez que yo haga clic, lo que hace es traerme para trabajar con la tabla que está en el servidor. Así que esta es una ubicación adicional en donde hay tablas guardadas en el servidor que van a ocupar también algún espacio, así que en algún minuto puede ser necesario hacer limpieza de esas tablas, ¿sí? Bueno, acá en esta transparencia vamos a repasar esto, es lo que yo les he comentado. Acá está donde está el perfil del servidor para que ustedes sepan cómo se conectan al servidor. Ustedes necesitan tener el puerto 10.000 habilitado en sus PCs para poder conectarse desde ACN Analytics a tablas que están en el servidor, y necesitan ser usuarios de AX y tener el cliente instalado para que se haya hecho toda esta conexión. La ubicación de estas carpetas también está definida en la configuración de el AX. O sea, si estas carpetas para ustedes tuvieran gran volumen o mucha importancia porque trabajan de esta forma, esto se define también acá en el servidor. Perdón. Acá en el servidor, si yo voy nuevamente al navegador, así como está definido en dónde está la carpeta de repositorio, un poco más abajo, está definido en la configuración. Esto lo llaman el conector, es el conector para ACL Analytics, y ahí está la ubicación del directorio de trabajo del conector y el puerto con el cual se tienen que poder comunicar ustedes desde las distintas PC. Esto podría modificarse si es que quisieran poner alguna otra ubicación para que esté en alguna otra ubicación, en otro directorio, por ejemplo. No, la forma predeterminada quizás sea C, pero puede instalarse esto en algún otro directorio del servidor para que no ocupe lugar en C, si es que eso son volúmenes importantes de trabajo, ¿sí? Creo que sobre almacenamiento en el servidor hemos barrido todos los puntos. Después vamos a revisar las preguntas para ver si ha quedado algo pendiente. Un tema adicional para ahorrar espacio y tiempo de proceso es la posibilidad que hay en AX de compartir tablas de ACL. El objetivo fundamentalmente es ahorrar espacio, disminuir tiempos de proceso, y esto es importante y útil especialmente con grandes tablas que extraigamos de las bases de datos, ¿sí? Y que además podemos programar a lo mejor en horarios adecuados a cada origen de datos en forma independiente de algunos controles que después se puedan correr separadamente durante el día, ¿sí? Esto en la práctica es así. ¿Qué voy a poder compartir? Tablas que hayan quedado en la carpeta de datos de una carpeta de una colección en AX. Ahí en el ejemplo que yo les muestro en esta pantalla, en la carpeta datos de inventario de importar maestros, yo tendría las tablas de compras y de maestro de productos. Para que esto quede ahí, tengo que haber especificado esas tablas dentro de un comando // data, para que cuando termine la ejecución las deje disponibles en ese lugar. Estando disponibles ahí, quedan disponibles para que puedan abrirlas y trabajar con ellas cualquier otro analítico que esté en la carpeta inventario de
en este caso, importar maestros. Ahí quedan disponibles automáticamente para todas, ¿sí? Pero yo puedo copiar para que una tabla pueda ser compartida en otras carpetas, ¿sí? Simplemente es copiar y pegar el enlace. Se los voy a mostrar rápidamente en el servidor. Acá, si yo vengo a X, bueno, acá ya lo tengo compartido. Acá compras dice que está enlazado porque hay otro control que usa compras. De hecho, si yo vengo a ver acá en estos controles que tenemos acá, ahí está el control de compras y acá tiene la tabla esta de compras, que ven, esta flechita roja indica que la tabla no está acá, sino que viene de un maestro que está en este otro punto, ¿sí? En esta otra carpeta de X. Y de hecho, compartir algo bastante sencillo, simplemente decimos copio, ¿sí? Y si yo me vengo a cualquier otra colección y carpeta donde yo quiera trabajar con ese archivo, simplemente acá, botón derecho, en vez de pegar, que sería una copia completa del formato y del archivo .fil, me estaría haciendo una duplicación del archivo .fil que está en el repositorio, simplemente pego un enlace y yo acá tengo disponible el maestro de productos que está en la biblioteca, y esto funciona de forma tal que cada vez que se actualiza, que corre el importador del maestro de productos, actualiza el archivo .fil que está enlazado en la biblioteca, y todas las otras colecciones de donde yo compartí el maestro de productos están automáticamente, cada vez que abran el maestro de productos, van a estar abriendo la última versión del maestro de productos actualizado. Cualquiera que desde su PC se conecte a ese maestro de productos y trabaje en ACL Analytics con una conexión, estaría viendo la última versión de la tabla, ¿sí? El último punto que me queda para ver es el tema de eliminación y tablas de archivos. Si ustedes tienen necesidad de eliminar tablas y archivos, la eliminación manual se puede hacer solamente desde AX cliente para tablas de ACL, ¿sí? Si yo necesito eliminar esta tabla que está acá, en una tabla de datos que tiene un origen de datos, o sea, acá está el formato de tabla. Voy a ir a mi analítico porque acá hay otras cosas que yo no debería tocar, en este que hemos trabajado acá. Acá yo tengo una tabla que está dentro de datos, botón derecho, eliminar. Esto eliminaría el formato de tabla que está acá y eliminaría el archivo .fil que está en el repositorio enlazado a este formato de tablas. Si ustedes tuvieran tablas compartidas, como la que yo hice recién, cuando yo elimine esta, me estaría eliminando solamente el enlace, porque este es un enlace, ¿sí? Solamente la eliminación del archivo .fil sería posible si yo eliminara el maestro, ¿sí? Mientras, como hay un único .fil guardado, ese es el único que queda conservado. Yo puedo eliminar todos los enlaces hasta que elimine finalmente el maestro. Esos son tablas que están en datos. Si yo quisiera eliminar tablas que están en resultados, por ejemplo, nosotros ejecutamos hoy, o están ejecutados varias veces, un control de productos. Así que si yo veo los trabajos, acá están las distintas ejecuciones. Si yo quisiera eliminar alguna de estas tablas de una ejecución en particular, tengo que abrir para ver los trabajos, localizar el trabajo de la fecha en que quiera, pararme aquí y botón derecho puedo eliminar ese archivo o tabla en particular que está ubicado acá. Si quisiera eliminar todos los archivos de esta ejecución, tengo acá una opción de botón, tengo seleccionado esta ejecución de un resultado en particular, hago clic en eliminar y entonces se elimina todos los resultados y toda la referencia a esa ejecución que se realizó. Entonces, si barremos esto, acá es cómo se accede para eliminar una tabla que está en datos, cómo se localiza y se puede eliminar una tabla que corresponde a un resultado, ¿sí? Los archivos relacionados que están disponibles
en archivos relacionados, también se eliminan de la misma manera desde la X cliente, y estos sí también pueden ser eliminados por un usuario web, un cliente web que tenga permisos totales, no permisos solamente de lectura, puede ingresar, localizar un archivo y eliminarlo. Esto es útil si es que el usuario tiene que subir cada vez un archivo que se llame, en este caso, empleados.csv, de forma que quede la última versión del archivo. De esta manera podría eliminar el anterior y subir uno nuevo para que en la próxima corrida trabaje con la última versión de un archivo. Desde un par de versiones, la última versión de AX que está disponible es la 6.5, en noviembre estará saliendo una próxima versión. En las últimas versiones se ha incluido además la posibilidad de que haya eliminación automática de resultados, y eso se habilita desde la configuración. Hay que decir que se habilita la limpieza de resultados automática, hay que marcar que sí, y para cada analítico uno puede marcar si quiere o no que se eliminen los resultados de ese analítico. O sea, esta habilitación no queda automáticamente para todos, sino que hay que decir analítico por analítico que queremos que se eliminen los resultados y decir la cantidad de días que se tienen que retener, de forma tal que todas las carpetas de resultados que se generaron anteriores a esos días, en un proceso que corre, está programado para correr todas las noches en la X, elimina todas las carpetas de resultado que están marcadas en analíticos que se quieren hacer limpieza y que tienen esa cantidad de días en exceso. Último punto, muy breve. Se pueden conservar los archivos temporarios que existen en una carpeta de ejecución si cancela la ejecución de un analítico. Si cancela la ejecución de un analítico por un error, de todas maneras la carpeta temporaria se elimina, ¿sí? Y nos queda así, o debería quedar siempre, el log como único resultado disponible para entender qué pasó. Hay una opción en la configuración de cada analítico para pedirle que si falla el estudio analítico, guarde la carpeta de trabajo de la misma forma en que estaba en el momento en que se produjo la cancelación. Ese guardado se hace en una carpeta especial dentro del servidor que se llama Save Fail Jobs, o sea, no queda disponible desde el cliente, hay que o tener acceso a esta carpeta o pedirle al administrador del servidor que nos descargue esa carpeta. Se conserva por 5 días y ahí está disponible la carpeta de ejecución exactamente en la forma en que estaba en el momento de la cancelación. Yo les voy a mostrar un breve ejemplo. Acá tengo un analítico que va a generar un error y yo tengo acá configurado, voy a configurar que guarde. Esto es configurable cuando uno necesita, es útil en etapas de prueba. Quizá no sea interesante cuando están las ejecuciones normales o necesitamos que en algún caso esto ocurra. Entonces yo voy a ejecutar este analítico. Este analítico es muy breve, así que en pocos instantes va a cancelar. Ahí canceló. Si yo miro la ejecución de este trabajo, ahí tengo identificado, acá aparece el número de la carpeta que se generó. Este fue el job 3337 correlativo que se ejecutó acá. Y si yo voy al servidor, acá donde tenemos ACL, Data, acá está la carpeta de Save Fail Jobs y ahí aparece esta carpeta de estos jobs que se estuvieron generando acá. ¿Ok? ¿Qué encontramos ahí? Nosotros ahí encontramos esto en el mismo estado en que estaba la carpeta temporaria de ejecución. ¿Sí? Esto uno se lo podría descargar. Hay un proyecto ACL que ahora lo podría abrir con el ACL Analytic mío, y entonces tendría ahí el log y tendría todas las tablas temporarias que yo podría necesitar para analizar qué es lo que pasó con esta cancelación. ¿Sí? Bueno, hasta acá son todos los puntos que nosotros teníamos
vistos. Voy a estar mirando acá las preguntas que ustedes han hecho para ver un poco las más generales, ¿sí? Empiezo quizás de la última. El usuario web ve los resultados. Sí, el usuario vía web accede al historial de todas las ejecuciones de un analítico y puede acceder a ver todos los resultados que se generó. Hay una pregunta sobre la base de datos de AX. ¿Puede instalarse solamente sobre PostgreSQL o sobre Oracle? No se puede instalar sobre SQL Server. Si uno no especificó qué archivos quiere conservar en AX como resultado de una ejecución, AX considera que son archivos temporarios, no se conserva y entonces se eliminan en la carpeta. Este es un tema que facilita el trabajo en AX porque no tenemos que andar pensando en eliminar temporariamente. Obviamente uno tiene comandos delete para ir eliminando cosas, pero no haría falta utilizar esos comandos porque AX hace la limpieza automática de todo lo que es temporario, ¿sí? El log registra absolutamente todo lo que yo haga en el proceso. La única cosa que tiene efecto los comandos / results es en dejar o no los archivos y tablas disponibles, pero en el log queda registrado todo lo que se hizo con todas las tablas temporarios. Cuando comparto tablas entre una carpeta y otras, esa tabla puede ser accedida por más de un analítico, o sea, no hay ningún conflicto en que más de un analítico acceda a trabajar con esa tabla. Hay que tener en cuenta que normalmente todos estos accesos a tablas serían por programas que solo lean las tablas. Deberíamos tener en cuenta que si hay algún archivo que .fil que se necesita que otro analítico actualice, deberíamos ahí sí trabajar de forma tal que no haya otros analíticos corriendo en el momento que se vaya a actualizar. Cuando se instala AX, todos los permisos para grabar en AX están dados al usuario que corre los servicios en AX, que es el que realmente graba archivos y demás. Lo que uno sí tiene permiso es para acceder o no a alguna de las carpetas de la X sobre las cuales vaya a poder ejecutar. Si uno no tiene permiso de ejecución, que tuviera permiso solo de lectura, podría ver solamente resultados. ACL tiene desde la versión 11, si no me equivoco, un comando execute que permite desde ACL ejecutar comandos de DOS o comandos en BATS o comandos que estén o llamar a la ejecución de otros programas fuera de ACL. Ese comando execute se puede utilizar también en el AX, hay que configurarlo en la configuración para habilitarlo, y deberíamos tener en el servidor los programas o BATs que querramos ejecutar desde AX, así que puede sí ejecutar otras aplicaciones como algún BAT de actualización, como algún programa de ETL que actualice en base de datos, o vaya a leer, o vaya a ejecutar una descarga de un SFTP de archivos. Hay un cliente web y un cliente AX. El objetivo de los dos clientes es distinto. El cliente AX es el cliente que se tiene que usar para subir analíticos, para administrar el AX, y el cliente web está pensado para usuarios no administradores ni desarrolladores que solamente deberían acceder para ver resultados generados
por una programación de controles, o, si tiene ese permiso, para ejecutar manualmente un analítico que él tenga habilitado y después ver los resultados. De hecho, las licencias web son más baratas que las licencias del cliente AX porque están pensadas para usuarios, no necesariamente usuarios de ACL, que no van a querer conectarse de ACL Analytics a las tablas del servidor, no van a desarrollar scripts, sino solamente trabajar con resultados. Podrían ser usuarios del área de auditoría o del área que tiene el AX, o inclusive podrían ser usuarios de áreas de negocios a quienes les compartimos desde el desarrollo de estos analíticos para que puedan ver resultados o ejecutar analíticos que les genere algún resultado cuando necesiten. Hay un par de preguntas sobre el cliente web, así que quizá les puedo, mientras contesto otra pregunta, conectarme al servidor y acceder al cliente web. Este sería el acceso del cliente web, que se conecta también a través de su usuario y contraseña. Yo voy a entrar acá con la mía, pero que tengo permiso de administrador y que tengo que poner bien la contraseña por otro lado. Y esto sería lo que ve el cliente web. El cliente web ve las carpetas a las que le hayan dado permiso. Yo veo todas porque estoy como administrador, pero si entra esto de las de webinar que usamos recién, que teníamos ejemplos, acá en este analítico nosotros ejecutamos estos dos. Ahí está el analítico de error que yo ejecuté. Desde acá lo podría ejecutar. Este usuario tiene permiso para ejecutar de acá. Puede ver también todos los resultados que ya existieron. Acá está el historial de corridas. Ahí dice que esto se ejecutó hoy a las 12:06. Estamos casi pasados ya en nuestro horario. No se pudo realizar, ahí está un control, y yo, si veo resultados, estaría viendo, en este caso, el log que podría abrir para ver por qué canceló. Si vuelvo más arriba, acá yo tengo el que sí corrió bien, y acá tengo yo la visualización de todas las corridas que hubo en cada una de las fechas. Acá hubo una que canceló, otras que ejecutaron correctamente. Tengo acá yo para ver los resultados, ¿sí? Todos los resultados que se generaron. Y en el caso de tablas de ACL, además, puedo, desde aquí, si son archivos Excel o como el log, los podría descargar. En cambio, esto tiene acá un visualizador que me permite trabajar con la información que está publicada de resultados, ¿sí? Con los datos de la tabla para que yo los pueda visualizar en detalle, e inclusive puedo trabajar con información gráfica y crearme acá, no sé, una clasificación por tipo de producto y sumar la cantidad en existencia y hacer clic acá y trabajar con un gráfico que me permita entender qué fueron esos resultados, y de últimas aplicar algún filtro. Vamos a concentrarnos en los 0,8 y acá tengo automáticamente filtrado los resultados del tipo de producto 0,8. O sea, estas son facilidades para el usuario web para analizar resultados sin necesidad de usar ACL. El cliente web puede acceder a estas visualizaciones, pero no puede eliminar visualizaciones. Puede solamente, bueno, yo podría guardar esto para tenerlo disponible. No puede eliminar estos resultados. El cliente web no tiene este permiso. Lo único que el cliente web puede hacer es que, si hubiera archivos relacionados, él podría subirlos o eliminarlos si tiene permiso, pero no podría eliminar absolutamente nada de las corridas, ni puede modificar los analíticos, ni puede subir analíticos. Es un cliente final que solamente ve resultados y ejecuta algo si tiene permiso, ¿sí? Bueno, creo que hemos barrido razonablemente todas las preguntas y estamos ya más o menos en el final del tiempo que nos habíamos fijado para hoy. La idea sería que, si ustedes tienen alguna consulta adicional o algún problema que han tenido con su AX, para los que son usuarios de AX actualmente, aquí está nuestra casilla de soporte para que nos hagan llegar la consulta concreta. En breve les vamos a pasar a ustedes un link para que puedan acceder a visualizar
este webinar que estamos grabando, y si ha quedado alguna pregunta que no alcanzamos a contestar en este tiempo, vamos a contestárselas en forma directa, y vamos a utilizar además la facilidad de ACL de poder utilizar el módulo de results en ACL GRC para mandarles una pequeña y breve encuesta sobre algunos de los puntos que vimos acá, para ver si ustedes necesitan alguna información adicional o les interesa profundizar en alguno de estos temas en sus instalaciones actuales de AX o en las futuras que ustedes puedan tener. Les agradecemos por la participación, esperamos haber sido útiles en clarificarles cómo trabaja por dentro el servidor AX, y obviamente estamos disponibles para cualquier consulta adicional o para hacer una presentación, una demo más personalizada a vuestras necesidades. Nuevamente, muchas gracias y que tengan buena jornada.